Buenas tardes, soy el Carlos Martínez, soy el presidente de la institución académica IMF. Ante todo le quería dar las gracias y la bienvenida a esta su casa esta tarde. Hoy, como saben, vamos a hablar del terremoto de Haití 10 años después. La verdad es que nos gustaría que esto nunca se hubiese producido y que no estuviésemos aquí por eso, sino por algo mucho más atractivo, mucho más interesante, pero al final no podemos olvidar ese 12 de enero de 2010. Probablemente haya sido una de las mayores tragedias humanitarias de la historia, con más de 300.000 fallecidos, con más de 350.000 personas heridas, 1,5 millones de personas que se quedaron sin hogar. Y creo que toca, 10 años después, mantener un pequeño coloquio, una conversación sobre qué ha pasado en estos 10 años y siguiendo una instrucción, un comentario de John, que ahora los presentaré. No me gustaría centrar esta conversación solamente en el terremoto, en cómo se actuó, en si se hizo a tiempo, en si no se hizo a tiempo, sino reflexionar un poco más profundo sobre por qué 10 años después la situación no ha cambiado a pesar de la ayuda humanitaria que en teoría llegó al país. ¿Qué podemos hacer las empresas, la sociedad, para que no haya países en esta situación? Y sobre todo encontrar quizá determinadas soluciones, determinados caminos para que la situación mejore, no solamente en Haití, sino en la mayoría de los países en vías de desarrollo, y para que no existan estos niveles de pobreza. Para ello tenemos el placer de contar con James Tegenus, haitiano, artista plástico, músico y buen amigo. Gracias, James. Mar Domínguez, periodista y documentalista. Muskilda Zancada es miembro de Médicos Sin Fronteras, delegada en Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Y tenemos también a John Ezcarra, que es miembro de la ONG Lambi El Cartea. Gracias. Vamos a darle también las gracias a Nova Pierre y a Olga Medor, representantes de la Embajada de Haití en España. Y también queremos agradecer la colaboración de Judith Mascó, que nos ha enviado un vídeo para apoyar el evento y para ayudarnos a darle difusión y a que esto realmente tenga repercusión. Hola, soy Judith Mascó y estoy aquí para recordar un hecho muy triste, el 10º aniversario del terremoto de Haití. Nosotros tenemos un vínculo familiar en Haití, ya que nuestra tercera hija fue adoptada en Haití, y estuvimos antes y después del terremoto. Es un hecho muy triste, pero que muchos lo vimos como una oportunidad, un reto para reconstruir desde cero la capital, sobre todo la capital, Port-au-Prince, para cambiar el rumbo de un país en ruinas y que por una vez era foco mediático y de ayuda humanitaria en todo el mundo. Pero no, una vez más, bajo gobiernos uno tras otro, corruptos, no hacen nada para ayudar a la población. Mirad el dato reciente, publicado, lo acabo de encontrar en Twitter, de la ONU, del Despacho de Coordinación de Naciones Unidas sobre Asuntos Humanitarios. El hambre puede afectar a 4,6 millones de haitianos este 2020. Según las previsiones, hasta 4,6 millones de haitianos podrían sufrir hambruna desde ahora, enero, hasta marzo. La FAO, la Organización de Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura, publicó recientemente también que Haití ha batido el récord de malnutrición en el continente americano en este 2019, con una tasa de malnutrición del 49,3%. Por ese motivo, los haitianos están hartos. Lloramos por este 10º aniversario del terremoto y porque se perdió, como os decía, una oportunidad de oro. Así es que, personalmente, para mí es un aniversario doblemente triste. Hubiera soñado con un Haití próspero. Haití tiene una naturaleza maravillosa, una isla situada en medio del Caribe, os lo podéis imaginar. Una gente muy especial y única. Así que un aniversario triste y un placer colaborar con vosotros.
A continuación también nos ha enviado un vídeo la ex embajadora de España de Haití en España en 2010, la señora Yolette Azú. 12 de enero de 2010, nadie en Haití puede olvidar esta fecha. A las 16:53 empezó a temblar la tierra. Era mi hija de Francia y me llamó, me dijo: mamá, como dicen en Haití, si estás de pie, siéntate. En Haití dicen su campé chita. Y entonces yo dije: ¿quién ha muerto? Nadie. ¿Golpe de estado? Oh no, peor. Yo dije: nada peor. Haití está en el mismo sitio. Como siempre digo a mis niñas desde pequeña, que tenían que seguir todos los movimientos, las historias, cómo va el mundo. Y me dijo: mamá, yo no sé cómo decirte, pero Haití, no sé si está en el mismo sitio, pero es muy grave. Ha caído el Palacio Nacional. Yo dije: no puede ser una bomba, es un terremoto. Lo que puedo decir al público de España, un agradecimiento especial porque estaban de pie con nosotros, estaban siguiendo todo lo que estaba pasando, cada quien le daba la información que acaba de recibir, y en este momento yo no sabía qué decir. A veces pierdo mi voz, pero no había tiempo para llorar, solamente que cada vez que la persona o de Canadá o de Nueva York me decía qué cosa ha caído, y yo gritaba. Desde este día hemos pasado con España, el país entero, un mundo, una gira especial del norte al este, del norte al sur, disculpe, del este al sureste, y ya conocí a todos los sitios de España que quisieran demostrar que tenían esta pena y que quisieran hacer algo, que quisieran mostrarnos el cariño que tienen o que tenían, o que quisieran decir al pueblo haitiano: estamos con ustedes. Y a partir de este momento yo también di mi tiempo y equipo de instituciones, amigas, amigos y la comunidad haitiana, y hemos hecho todo lo posible para poder contestar a las invitaciones. Muchísimas gracias a la IFM Business School de Madrid, a todos, James, Degenus, las ONGs y las personas que van a participar en el panel. Yo tengo mucha pena que por razón de calendario y de tiempo no he podido hacer el viaje, pero de vez en cuando voy a Europa. Pronto, antes de diciembre de 2020, hay una niña que dice 20/20, para decir, como en la escuela, que tenemos que tener un mejor año. Un mejor año no es solo un deseo. Tenemos que luchar, que trabajar mucho para tenerlo, con el apoyo de todos los verdaderos amigos de Haití, con todos los apoyos de los hijos de Haití, de las hijas de Haití, de dentro y de fuera. Muchas gracias. Muchas gracias a la ex embajadora. Y ahora vamos a ver un vídeo que nos habla sobre la cultura y la situación de Haití, de Ken Provence. Hola a todos, mi nombre es Ken Provence, de la librería United Minds en Valencia, una librería especializada en todo lo que gira en torno al mundo africano, y hoy estoy aquí para conmemorar los 10 años del terremoto de Haití,
una tragedia que ha ocurrido a un pueblo que ya ha sido castigado, pero un pueblo muy fuerte y muy orgulloso. Yo soy de familia haitiana, soy haitiano, no lo he elegido yo, he tenido suerte, y creo que Haití muestra una parte de la historia de la que no se ha hablado y de la que se debería hablar mucho más, ya que conocemos muchos de sus referentes, pero lo que en los medios se suele hablar es siempre negativo. En cambio, pues con proyectos como el de esta librería buscamos todas estas historias empoderadoras, fuertes y que nos enriquecen. Muchos conocen la historia de los Tres Mosqueteros, escrita por Alexander Dumas. Alejandro Dumas era hijo de haitiano, como yo, y bueno, también conocemos a Napoleón, pero no conocemos a Toussaint Louverture, que fue uno de los libertadores de la Revolución de Haití, el cual se escribía cartas con el propio Napoleón para negociar esta libertad. Como estos personajes hay muchos más que giran en torno al mundo haitiano y que tienen un gran valor cultural. Me gustaría contar lo que nosotros hacemos aquí, que es un poco recopilar esta historia y divulgarla. Y hemos encontrado varios libros sobre Haití, varios libros muy potentes, como Los Jacobinos Negros o La Revolución de Haití, pero es importante también hablar de lo que no está en los libros, y es la parte cultural, la parte ancestral, la parte espiritual, que creo que enriquece mucho a cualquier persona que tope con esta ciencia. Y bueno, quiero mandar mi apoyo y un mensaje de apoyo desde aquí a todos vosotros que estáis participando en esta conmemoración y a toda la gente que se está movilizando para enviar una ayuda real a Haití, ya que mucha no ha llegado desde estos 10 años del terremoto. Hay muchas de las ayudas que no han llegado, y creo que sería importante mencionarlo en nuestras conversaciones y en nuestras acciones, porque solo así recuperaremos una historia que ha sido enterrada. Y bueno, espero que estos movimientos y estas acciones se sigan haciendo anualmente, mensualmente, y que saquemos la parte cultural y la pongamos sobre la mesa para compartir, sobre todo. Un saludo a todos. Muchas gracias por estas intervenciones, y lo que está claro es que llueve sobre mojado, porque no podemos pensar que la situación de Haití se produjo por el terremoto, sino que antes ya era un país donde la pobreza existía y los malos datos en cuanto a pobreza existían. Y creo que se ha desaprovechado esta oportunidad, que con la ayuda en teoría se debería haber producido ese cambio durante estos 10 años, y creo que vamos a analizar entre todos nuestros expertos el por qué eso no se ha producido. Y lo primero que quiero es agradecer a James como promotor, como impulsor de este evento. ¿Qué te impulsó a que estemos aquí, James? Bueno, primero voy a saludar al público, a Ibobo, a todo el mundo, poner respeto a todo lo que me entiende, que estoy creole aquí, que es así. Bueno, lo que he visto, Carlos, como estuvimos hablando en la cena que teníamos juntos el otro día durante la Navidad, y cuando pasa este tipo de cosas, 10 años, con un pueblo como Haití y yo como haitiano, llega el momento y dijo, mira, ha pasado todo el pueblo español y Francia, toda parte de Europa, en el mundo entero, y ha pasado estos 10 años, necesitamos decir algo, por lo menos un gracias, ¿sabes? Decir gracias al pueblo español por ayudar, y la ayuda no ha llegado donde tiene que llegar. El pueblo todavía sigue en el escombro. 10 años después todavía hay cosas mucho, no hay camino, hay un montón de problemas económicos, no hay luz, no hay un montón de problemas en el país, y todavía seguimos pensando que la ayuda de fuera puede ayudarnos, pero me da cuenta que el dinero no hace el ser humano, es el humano que hace el dinero.
porque todo este dinero que hemos dado, pero si no hay voluntad, se puede hacer con o sin dinero. La voluntad puede ser más fuerte que el dinero. Hay dinero, pero no hay voluntad. El país sigue tal cual, entre los dirigentes y intervención diferente, una manera de otra, por la pobreza sigue ser fuertemente los ricos y los pobres sigue ser más pobres. Y como dice Joseph Masco, no solamente de una tasa, es una cosa que los haitianos viven día a día y da mucho pena. Quiero lanzar una pregunta a nuestros 4 asistentes. Empezar quien primero se anime. ¿Realmente llegó el dinero que se prometió? Y la segunda pregunta es, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Se ha utilizado para lo que se tenía que utilizar? Cada uno desde vuestra perspectiva y desde lo que habéis vivido en vuestro entorno y en vuestra acción en Haití. Por ejemplo, si quieres empezar, Muskilda. Bueno, yo carezco de información suficiente para saber qué cantidad del dinero que se comprometió no ha llegado. Yo ese dato no lo tengo. Sí que es verdad que hubo una serie de compromisos, una serie de fondos que se iban a haber invertido, que a día de hoy lo que vemos, los que nos cuentan los equipos de Médicos Sin Fronteras en el terreno, es que no está siendo así. O sea, por hablar de la salud, no ya los recursos, sino también la falta de organizaciones médicas y la capacidad limitada del sistema de salud, del Ministerio de Salud, pues podría ser también consecuencia un poco de los fondos que no llegaron, pero también de una atención mediática que no se está dando a Haití, a la situación actual, que desde luego desde Médicos Sin Fronteras es lo que pedimos, ¿no? Y bueno, yo por lanzar un poco la discusión lo dejaría ir. Muy bien. John, Mar. Bueno, buenas tardes. Yo de la información que dispongo, al final lo que conozco es que lo que es la ayuda privada como tal, la que cada persona haya podido dar a las entidades que considera, esa llegó, ¿no? Luego dependerá un poco de las entidades, pues, y sobre todo el conocimiento que se tiene del país, que yo creo que es una cosa importante. No es lo mismo haber estado que no haber estado, estar presente o no, previamente al terremoto. Entonces habrá dado un uso u otro. El mayor problema existe con la ayuda pública, ¿no? La prometida por estados, que suelen hacerlo a través de sus digamos, entidades gubernamentales, como aquí podría ser la DECIT, o en Estados Unidos las más conocidas, la USAID, ¿no? Esa es quizás la ayuda que menos ha llegado. En marzo de 2010, un tiempo después del terremoto, hubo una conferencia de donantes y ahí se prometieron miles de millones y de ese dinero llegó muy poca parte, ¿no? Realmente son esas cantidades y son los estados los que podrían, en mi opinión, haber hecho lo suficiente para que esas dinámicas cambiaran. Hablábamos que del sistema de salud. El sistema de salud haitiano es muy débil, podemos decir que prácticamente no existe. En 2010 hubo una oportunidad muy interesante para reforzarlo. Ya no es solo lo que se pueden hacer desde entidades privadas, sean más o menos grandes o pequeñas, se puede destinar más o menos a lo local, pero lo que pueden hacer los estados y las grandes naciones se puede destinar a reforzar sistemas de verdad, como puede ser el sistema educativo, el de salud, el agrícola, etc. Y eso yo creo que es la real oportunidad que se perdió. Gracias, Mar. Pues yo soy como muy escéptica en cuanto a dónde llegó el dinero. Judith ha dicho que se perdió una oportunidad de oro. A partir de entonces el país empezó a llamar el paraíso de las ONGs. Realmente es lo que ocurrió, que de alguna manera se repartieron el pastel, por decirlo así, pero al mismo tiempo no contaron con el pueblo haitiano, que hubiese sido la solución para coordinar bien, para que controlasen los haitianos dónde iba el dinero, para que formaran parte de los proyectos. Cuando nada más ocurrió el terremoto, las imágenes que vimos aquí y abrieron portadas fueron, al cabo de 2 días, los bomberos españoles sacando a un niño. Antes estaban los haitianos, que salvaron a muchísima gente. Ellos nunca han sido noticia. Cuando se habla de Haití, se aplaude mucho la labor de las ONGs
pero no se aplaude la labor que día a día están haciendo muchísimos haitianos, la mayoría porque es su pueblo, y son los que realmente les preocupa sacarlo adelante. Gracias, Mar. James, ¿piensas que el dinero ha llegado donde tenía que llegar? ¿Se ha quedado por el camino? ¿Cómo lo ves? Bueno, siempre hay un camino, y siempre hay una Roma, ¿sabes? Si el camino va a Roma se va al camino, uno o otro, no sé si es Mahomet a la montaña o uno de los dos, ¿no? Pero la conciencia, como estaba hablando antes, es lo que estamos hablando. El dinero puede estar aquí ahora, pero hay más detrás de esto. Había más gente empujada de esto. Y el gobierno haitiano al momento tenía que hacer otra elección para que otro presidente entra, y durante este momento este mismo otro presidente tenía otras personas encima, otros sectores que estaban encima del presidente para controlar el dinero también. Hay que verlo en esta manera, porque no solamente diciendo, mira, este ha cogido el dinero, se ha marchado, pero había otros sectores que controlaban esto. Hasta durante este momento había tanto problema, durante el momento no había ni dinero para hacer las elecciones. Y cuando todavía el presidente no estaba en el poder y el dinero está ahí, no había dinero para hacer elección. Ha tardado tanto tiempo para hacer, ha tardado 2 años para hacer una elección durante el momento de la crisis. A ver, claro. Había un montón de cosas, había un montón de mano en el dinero, y no podemos decir qué mano que ha salido, que el dinero no ha hecho lo que tiene que hacer. John y Musquilda, estamos viendo la televisión ese 12 de enero y de repente vemos lo que ha sucedido. ¿Cómo empieza a movilizarse una organización como Médicos Sin Fronteras o Lambi el Cartea para empezar a actuar? Es decir, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? ¿Cómo se moviliza una ONG ante un acontecimiento como este? Bueno, lo primero de todo hay que contextualizar, en el sentido de que, por ejemplo, no tenemos nada que ver en Médicos Sin Fronteras, es una entidad enorme, presente en muchos países, presente en Haití 20 años antes del terremoto. Nosotros somos una entidad voluntaria, formada por pocas personas, con mucho arraigo en una comunidad concreta cercana a Jacmel. En el momento en el que nos llega la noticia, bueno, al final teníamos ya mucha cercanía. Yo había estado el año anterior en Haití. Y bueno, lo primero de todo es, claro, teniendo cercanía y teniendo conocimiento concreto de las personas que están allí. Al final, en mi caso había estado 1 año, pero había gente que había estado 4 o 5 años anteriormente. Pues al final lo primero que quieres saber es tener información, ¿no? ¿Las comunicaciones funcionan? ¿Cómo se produce ese proceso? En ese momento tardaríamos como 2 días en saber exactamente a qué zonas había afectado y si la gente estaba bien. Sí que es verdad que al final, claro, los medios lo que te inundan es con Puerto Príncipe, que fue un poco el foco, el epicentro de todo de la catástrofe y un poco el foco de toda la ayuda, ¿no? Dejando un poco de lado otros lugares, pero más o menos 2 días después lo supimos. Luego nosotros desde un primer momento sabíamos que queríamos ir, no por pensar pensar que íbamos a hacer grandes cosas, ¿no? Porque yo creo que es importante desmitificar la capacidad que tenemos las personas individuales y las entidades de realmente incidir en la ayuda internacional, ¿no? En la ayuda de un país en un tipo de estas catástrofes, ¿no? Una catástrofe de esta magnitud, pero sí por acompañar. Al final nuestra entidad es muy pequeña, siempre ha arraigado a un sitio, llevamos 15 años allí, y nuestra idea de cooperación es el acompañamiento. Es decir, es una ayuda mutua, es un intercambio, ¿no? Más que un asistencialismo. Entonces nos organizamos pues de manera muy espontánea, juntándose mucha gente que hace un poco nuestra base social, ¿no? Y conseguir visibilizar y sensibilizar lo más posible, y de una manera u otra al final se consiguió bastante dinero para un poco reforzar los proyectos que ya existían y mover nuevos, ¿no? Esa fue un poco la base, con la idea siempre de acompañar y de que nuestra intervención en ese tiempo fuera encaminada a reforzar lo que ya existía, porque realmente creo que es la clave un poco de lo que ha dicho Mar, es decir, hasta qué punto conocemos las entidades, asociaciones, la sociedad, la cultura en la que estamos trabajando, que es muy importante para que el enfoque sea el adecuado, en mi opinión. Y luego, por otra parte, el hecho de
de en una catástrofe así, en el que realmente la vida se tambalea, ¿no? para todas las personas que están allí, se quiebra un poco el orden natural que tiene tu vida y un poco los proyectos de futuro que toda persona pueda tener, sea más rica o sea más pobre. Al final, como ha dicho Mar, la población se mueve, la población actúa, más allá de lo que hacemos, de lo que se hace desde el exterior, sea bomberos, sean ONGs, etc. Y lo que intentamos en ese momento fue, en el pueblo, reforzar ese movimiento, ¿no? Como la gente se movió, pues reforzar y un poco más allá de la reconstrucción de lo que siempre se habla de puentes o de otro tipo de infraestructuras, el reforzamiento o la reconstrucción del tejido social, que es muy fuerte en Haití y que, como ha dicho Mar, en general podemos decir que a lo largo de su historia no se ha tenido en cuenta, tampoco en esta ocasión. Gracias, señor Musquilda. 600.000 entre heridos y fallecidos. ¿Cómo se organiza desde Médicos Sin Fronteras una catástrofe de esta magnitud? Bueno, es verdad que Médicos Sin Fronteras ya es per se una organización médico-humanitaria. Es decir, ya tenemos la experiencia, el conocimiento para trabajar en catástrofes naturales, en epidemias, hambrunas, en guerras, etcétera. Yo destacaría 3 factores, ¿no? O sea, por un lado, se tiene en cuenta el impacto y bueno, la magnitud del terremoto de Haití, ya hemos dado cifras y ya la conocemos todos, ¿no? Yo suelo dar el dato de que a nivel de salud el 60% del sistema de salud se quedó destruido y un 10% del personal sanitario o murieron o se marcharon inmediatamente después del terremoto, ¿no? Pero este sería un factor. Luego está, por supuesto, la capacidad de respuesta que tenga la organización, ¿no? Y ya, en el caso de Médicos Sin Fronteras, como ha comentado John, llevábamos ya 20 años en el país y esto es algo que ayuda muchísimo, porque ya tienes preposicionados equipos, ya tienes material, estás trabajando en hospital, entonces, aunque es caótico y te desborda, y nos desbordó, sí que te facilita la reactividad, ¿no? Y por último, pues ya es la capacidad de respuesta que bueno, en el caso de Médicos Sin Fronteras, pues se reaccionó, es una de las mayores intervenciones que se han hecho en la historia de la organización, ¿no? Son más de 360.000 personas las que fueron atendidas solamente en 10 meses. Y bueno, y entonces esto ¿cómo se hizo? Movilizando recursos humanos, o sea, por supuesto, los compañeros haitianos que, a pesar de ser víctimas, ellos mismos y estar totalmente traumatizados por lo que habían vivido y haber perdido familiares y hogar y demás, con una capacidad de superación venían, querían trabajar. Personal internacional y entre todos, pues enseguida contamos unas 3.800 trabajadores de Médicos Sin Fronteras en todo el país y bueno, y luego respondiendo, pues empezando por las necesidades básicas, ¿no? De los heridos y atendiéndoles, pues tanto con curas como estabilización, cirugía. Luego vinieron necesidades porque se desbordaba de rehabilitación, posoperatorio. Cada día venían, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve que los equipos médicos venían desbordados cada día, no se daba abasto. Pero también hubo un componente muy importante y que se valoró mucho, la gente lo valoró mucho, los haitianos, que fue la atención en salud mental de emergencia. Y desde el minuto 1, empezando por los compañeros haitianos, hubo un equipo que les estuvieron apoyando. Los heridos más graves, sus familiares, se generó ya un programa que luego, bueno, pues se fue aumentando, ¿no? Según fuimos escalando las actividades, que bueno, se llegó a trabajar en 26 hospitales, pero también había clínicas móviles, o sea, nos movilizamos de una manera que bueno, que desbordó, pero que fue también muy, pues eso, tuvo muy buenos resultados a pesar de las complicaciones. Por ejemplo, a nivel de logística, fue muy difícil, y eso quien estuvo o quien lo vivió en los primeros momentos lo conoce bien. El aeropuerto de Puerto Príncipe se vio desbordado los primeros días, los primeros meses. Médicos Sin Fronteras desviaron cinco aviones a República Dominicana, que nos supuso un problema gravísimo, porque claro, necesitábamos estos suministros, ¿no? De ayuda de emergencia y estos medicamentos, ¿no? Bueno, tuvimos que denunciar, que sabéis que en Médicos Sin Fronteras también es algo que hacemos cuando lo vemos necesario. Se terminó desbloqueando la situación, ¿no? Y bueno, y luego lo último que también quiero comentar, por la parte no ya de atención médica directa, bueno, más de 1 millón de personas que perdieron el hogar, que se quedaron desplazados y que pues empezaron a vivir improvisadamente
parte donde podían, ¿no? Bueno, pues a estas personas también se les prestó una atención pues con clínicas móviles para pues las consultas que necesitaran, refiriéndoles a las estructuras que estuvieran ya operativas. Y bueno, se estuvieron distribuyendo también tiendas de campaña, artículos de primera necesidad, bueno, pues por intentar que recuperasen una cierta dignidad dentro de todo lo que estaban viviendo y poder vivir en unas condiciones mínimas. Disculpa un momentito, me gustaría decir algo. Como hemos dicho que íbamos a hablar de la situación ahora en Haití, el trabajo desde luego que hace Médicos Sin Fronteras es estupendo, pero en todas las partes del mundo. Sois mis prefes, vosotros y Cruz Roja, pero bueno. Dicho esto, yo estaba hablando hoy con un amigo, con Lobanis. Le he estado preguntando en concreto, lo mío es la educación, pero le he estado preguntando por la sanidad. El Hospital Estatal de Puerto Príncipe está sin acabar. Empezaron las obras hace 10 años después del terremoto. Está en manos de un empresario español. No las acaban, solo hay un área. Hay un hospital privado que como está, no lo voy a saber decir bien, pero bueno, donde la gente hay muchísimos accidentes en Puerto Príncipe, porque no sé si sabéis que todo el mundo se maneja en mototaxi, hay muchísimos accidentes, entonces solo tienen un hospital donde ir, les atienden bien, pero una resonancia les piden $500, $500 para ellos no lo pueden pagar en años. Pero es que lo gracioso es que parece una película, porque me dice que tienen un patio donde hasta que no pagan, no les sacan. Es como si les encarcelaran, que parece comedia, pero es que está ocurriendo eso. Entonces, yo creo que ayudar en las emergencias es súper importante, pero después tener un proyecto sostenible, como por ejemplo en Arregui, que se ha conseguido tener un hospital donde atienden, se matan a trabajar, pero atienden a toda la gente de la cercanía, o en Jacmel, donde unos médicos cubanos están día tras día atendiendo a la gente que no tienen otro sitio donde ir. Es que es verdad, es que no hay ningún hospital donde puedan ser atendidos. Solo quería decir eso y que por supuesto que es muy importante la asistencia en emergencias, pero es muy importante que tengan un mínimo estado de salud. Gracias, Mar. Le voy a hacer una pregunta a Mar, pero como se suele decir en la tele, no me contestes porque vamos a poner un vídeo antes, ¿vale? Mar, después de esa primera fase, donde se hace lo realmente básico, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la sanidad? Ahora nos contestas, ¿vale? Haïti son petit pays qui a un pile problème économique. Si on est président bien sénateur député, l'école blanc entraîné dans mais ta supposé mettre université, mettre l'école pour ti moun qui pas capable apprendre. Moi pense que l'argent yo voye bay Haïti les yo pas joindre c'est gouvernement qui kembe kob là. Bon, ça moi Haïti gen besoin faut que tout monde qui la caillou qui chercher travail, faut que yo joine travail pour faire, faut que tout ti moun aller l'école. Nous gen tout en Haïti tant qu'après séisme, li toujours comme si yon handicap pour nous parce que gen comme toujours gen l'autre pays qui vinn ba nous aide après séisme, mais aide là pas suffit parce que gen pile monde qui gen ka écraser et surtout gen l'autre pays qui aide Haïti mais aide yo pas jamais rive joindre peuple là vraiment. Soit yo prend la route. Grâce grand pile monde qui était en battante, la pluie t'a tombé, la boue a mouillé, petit bébé dans yo, tout ça. Petit bébé yo a souffrir et puis gagne tout pas de jeune manger. Coopération internationale là, les blancs yo voye aide, c'est pas tout le monde qui joine aide là. Parce que plein malheureux dans la ria. Yo toujours dans la ria tout ça, yo pas jamais faire un centre pour yo. C'est un parti qui jeune, un parti pas jeune. Comme si là dans Jacmel là et pas tout côté que jeune. On va passer en bas marché a, on va prendre un pile monde qui chita qui nan mais a demandé pas faire un centre pour yo. Yo tout ça dans la ria, y a demandé aide coopération internationale là lui-même li pas arriver joindre tout le monde. Si li rive dans parti li bloqué, li pas arriver joindre tout le monde.
an pil moun victime, paske an pil moun ki kon mouri tout, surtout apre tremblement de terre 12 janvier 2010 lan. Gen moun ki pran la dan, yo voy an pe, même pauvre nan la ri yo pa jen nan rien. Haïti besoin an pil aide, mais li pa jam ka gen yo. Bueno, Mar, ¿qué nos cuentas de la educación en Haití, de cómo están los niños? Sí. Yo quería deciros que esos niños, como habéis visto, no están pidiendo para ellos, están hablando, como hemos dicho antes, pidiendo para los demás y explicando la situación en la que están. Se emocionan, o sea, y sufren cuando lo cuentan. Los niños quieren y exigen. Cuando nosotros empezamos a hacer esta película en el año 2011, eran muy pequeños y estaban muy agradecidos de tener un pequeño colegio, 4 paredes, donde les daban una comida que en su casa no les daban. Estaban muy contentos porque tenían una casa, veías la casa y vivían 16 en menos de 20 metros cuadrados. Pero estaban felices porque tenían una playa al lado y jugaban y tal. Según fue pasando el tiempo, ellos se han dado cuenta de que de alguna manera les han estafado, de ahí el título de ¿Quién se ha llevado mi queso? Ellos ya saben que se hicieron muchas donaciones, que necesitan colegios. Mientras grabábamos este documental, a lo largo de 8 años, su colegio se fue cayendo poco a poco y el gobierno no hizo absolutamente nada. Se hicieron peticiones desde muchos sitios, nadie contestó. El colegio se fue cayendo, afortunadamente se cayó un día que no había niños. Pero no hay colegios, no tienen médicos donde asistir, no tienen sitios de ocio donde, aparte de las calles. Entonces yo creo que están pues dejados de la mano de todo, menos de ciertas organizaciones. Sí. ¿Puede ser que nos estamos empeñando en darle el pescado y no la caña para pescar al pueblo haitiano? Pregunto. Sí, probablemente. Al final estos niños de lo que hablaban era de las cuestiones básicas, ¿no? Educación, vivienda, salud, y luego en la mayoría de ellos les vemos en entornos rurales. Entonces, estamos hablando de cuestiones a las que el Estado no llega. No llega por su pasado, por su situación actual, por muchas cuestiones, ¿no? Pero el problema es cómo se ve Haití o el enfoque al que se da Haití. Es decir, Haití es un país, el problema que tiene Haití es un país bajo el control extranjero. Ese es el auténtico problema. Nosotros en 2015, que fue el año que hicimos el viaje para hacer el libro, hablamos con Fran Seguí, se lo comentaba antes a James. Fran Seguí es un profesor de sociología de la Universidad del Estado de Haití. Y esta persona hizo una tesis pues, un poco sobre la ayuda del terremoto y llegó a la conclusión de que al final, cuando hablamos de la ayuda pública, se llevó la estrategia que se tenía para Haití pensada, pero en contexto de terremoto. El nombre, hay un informe, os lo podéis descargar cualquiera, el informe Collier, el informe Paul Collier del año 2009, en el que se detalla exactamente, es un informe hecho por estas personas de la Universidad de Oxford para la Secretaría de Estados Unidos, en el que se detalla perfectamente cuál va a ser el guión desde un punto de vista económico para el desarrollo de Haití. Pero en verdad no atiende ni a la educación, ni a la vivienda, ni atiende a la salud. ¿A qué es a lo que atiende? A la creación de zonas francas textiles, ¿no? Lo mismo que existe en otros lugares de Latinoamérica, las maquilas, allí se le llaman zonas francas. Toda la ropa que se hace de Levi's, de Diesel, de Fruit of the Loom, todas estas cosas. Entonces, y sin atención, incluso zonas francas turísticas, zonas francas agrícolas. Es decir, se está centrando en qué podemos sacar de Haití, cuál es el uso que podemos hacer de Haití, y no qué podemos hacer para que Haití solucione sus auténticos problemas. Es decir, ya no es solo lo que comentaba Maro Musquilda del tener en cuenta a los haitianos, a la sociedad civil haitiana, etcétera, etcétera, sino dónde ponemos el foco, de dónde ponemos el dinero o me explico, cuáles son las herramientas que habilitamos para que el país se desarrolle. Es muy difícil, insisto, hablar del desarrollo de un país si dejas fuera a sus clases populares y sobre todo si no conoces el país o no te interesa.
O sea que realmente no se han tenido en cuenta las necesidades de la población. ¿Pensáis? Cuando se ha organizado toda la ayuda humanitaria. Es decir, ¿hemos mandado a construir pozos en Groenlandia de agua? Pregunto. Es una cosa muy sencilla a veces. Dale al botón. Es una cosa muy sencilla a veces. Llega la mayoría de la gente que veo, especialmente haitiano, que cada uno quiere ayudar, pero fíjate, si soy médico, digo, mira, la medicina es lo único que va a desarrollar el país. Y el otro dice, soy ingeniero, haciendo rutas es lo único que va a desarrollar el país. Y cada uno lo suyo va a desarrollar el país, pero nunca ha podido poner la cabeza juntos para que ellos mismos unirse, porque cada uno es un líder, cada persona en este país. Por ejemplo, si tú miras las últimas elecciones, había más que 3.000 candidatos a la presidencia, solamente todo el mundo quiere ser presidente del país. Y cuando llegas al punto que no hay un orden, hay mucho chief, sin ningún indio, si no hay suficiente indio, hay mucho chief, hay caos de una manera hasta que nosotros mismos, el pueblo, por ejemplo, yo tengo 47 años, donde desde mi época había un momento de Haití, Haití no era no mejor, no peor, una manera u otra, había un problema diferente o otro, pero durante este momento entramos dentro de un mundo de, hay cosas que hemos pedido, fíjate, en mi época, en los años 80, una familia puede tener un negocio como por ejemplo haciendo camisa o un zapatero o esto, ¿no? Pero durante años la diáspora ha mandado basuras como cosas de segunda mano en el país. La gente lo usa para como un tipo de negocio y mata mucho desarrollo del país, porque estas personas que sabían hacer un zapato que le venden por 10 good y el otro viene con un zapato que lo cuesta solamente 50 céntimos. Compraría lo de 50 céntimos y deja el otro sin hacer, y hay mucho de los 50 céntimos. Lo más barato mata la economía del país. Si tú ves cómo este país está, todos los países están enviando cosas. ¿Qué produce Haití ahora mismo? No hay nada que produce Haití, no hay otra parte. Pero la fuerza de Haití por sí mismo, por su propio, hasta dentro de Haití, lo que producen ellos mismos, vienen de extranjera también. Así que tienen competición entre lo poco que producen y también lo que tienen no se ve a la vista a los demás. Yo de todas formas creo que ellos no necesitan la caña, que saben pescar, lo que hace falta es que no les engañen. Sí. Es gente muy trabajadora, hay gente que se ha matado a estudiar, que les ha costado muchísimo. Ahí no es tan fácil, por supuesto, cursos online que te puedes descargar gratis, que no sé qué. No, les cuesta un montón. Simplemente el hecho de desplazarse en un autobús a la universidad, si está un poquito alejada de Puerto Príncipe, para ellos es un dineral. Habrá que darles, ellos saben pescar, habrá que ayudarles económicamente, pero siempre dejando, y repito, la responsabilidad en el pueblo haitiano. Un tema que para mí es crítico en un escenario como este es todo el tema psicológico. En niños quizá especialmente. ¿Esto se llega a superar realmente algún día? ¿Cómo afecta a un niño que ha crecido con esta tragedia sobre las espaldas? ¿Cómo se afronta todo eso? Bueno, yo creo que no ya a los niños y a la sociedad en general, o sea, una catástrofe como un terremoto deja totalmente traumatizado a todo el mundo. Yo creo que es un factor más a tener en cuenta cuando hablamos de por qué Haití está como está, porque requiere un esfuerzo común como sociedad para tirar adelante y tirar del carro, ¿no? Estando totalmente de acuerdo contigo, Mar, que a mí también me sorprendió y lo digo con toda admiración, la capacidad del pueblo haitiano de superar y de decir, venga, vamos adelante, ¿no?
Aún así queda ese pozo, ¿no? Queda ese pozo que es lógico, y porque una crisis viene seguida de otra. O sea, no nos olvidemos que en Haití, meses después del terremoto, hubo un brote de una epidemia de cólera que dejó otra vez al país mermado, diezmado, totalmente traumatizado de nuevo, porque no se había visto en 100 años, no se conocía, y en 2016 pues el huracán Mathieu, y a la otra más, ¿no? Entonces, por un lado queda ese pozo, por supuesto, pero por otro lado yo creo, y no solamente lo he sentido cuando estuve en Haití, o en el caso de Haití, en otros países, en otros contextos donde he trabajado, que también son países que por las circunstancias no consiguen avanzar lo que debieran, hay una capacidad de resiliencia y de empezar de cero, y de tirar, y de fuerza, energía, y de venga, y estudiamos, ¿qué hay que hacer? Que es admirable, ¿no? que está ahí, vamos, y de la que aprendes muchísimo, además, o sea, que es que te quitas también el sombrero a ese nivel. Mar, John, ¿queréis ampliar? Sí, yo quería decir que se dice, se supone, yo lo creo, que todos los haitianos tienen dentro de su familia alguien que se vio afectado, con lo cual el dolor no es del hermano de la madre, sino de toda la comunidad. En cuanto a la salud mental, realmente es un problema. Yo creo que las actividades también hay actividades que no se tienen en cuenta muchas veces, como es el ocio para los niños, para la infancia, que de alguna manera les ayuda muchísimo a olvidarse, a desconectar de lo que les rodea y a formar el mundo que todos los niños tienen, no todos los niños desgraciadamente, pero en la mayoría de los países, ¿no? El jugar, el cantar, el que haya asociaciones que trabajen en ello, les ayuda a ir creciendo y a ir olvidando de alguna manera o viendo de otra manera lo que les ocurrió. Sí, una catástrofe de esas características y de esa magnitud al final tiene que tocar, ¿no? En principio por la gente que falleció, la gente que se vio afectada, pero también pues porque es algo espontáneo que no te lo esperas, ¿no? Es una de las cosas que igual más trauma puede generar. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, una cosa es el trauma social, ¿no? Que vive la sociedad, otra es el individual. No todo el mundo necesita esa atención. Pero bueno, yo creo que lo más, aparte de la atención psicológica, que tampoco hay que psicologizar ni medicalizar demasiado a las víctimas o a los pacientes, hay que huir de la victimización. Y yo creo que la mejor manera, y yo creo que se notaba en los meses posteriores al terremoto, era en el protagonismo que percibió la población que podía tener. Yo he alucinado muchas veces con la resistencia y lo que dices, la capacidad de resiliencia del pueblo haitiano, pero en cierta forma también, viéndolo ahora con perspectiva, creo que a pesar de mantener su dignidad y seguir manteniéndola, se le están acabando los cartuchos. Por ejemplo, si cogemos el tema de la educación, yo las personas que conocí en el pueblo, que habían llegado al bachillerato, a la universidad, etcétera, realmente ahora no queda casi nadie. ¿Por qué? Porque ya desde hace años se ha producido un éxodo masivo, ¿no? de universitarios hacia Ecuador, hacia Chile, hacia Brasil, en una población en la que más del 50% son menores de 18 años, y que en el tiempo del terremoto, no olvidemos que ocurrió en momento escolar y se perdieron a muchas personas bien universitarias o bueno, en esa edad, ¿no? Entonces, sí, la resiliencia, la resistencia está muy bien, pero creo que empiezan a fallar los cartuchos como en los videojuegos de lucha, que se te van acabando las vidas. James, ¿cómo influye la cultura en todo esto? ¿Qué puede hacer la cultura para mejorar esta sociedad a través de la pintura, de la música? ¿Cómo influye la cultura, James? Esa es una buena pregunta. Mira, me olvidé de hacer algo, lo siento. Antes de hacer todo, me olvidé de hacer una cosa desde el principio que tenía que hacer, pero como he dicho, la cultura es siempre saludamos primero y dar las gracias primero. Pero me he olvidado de dar las gracias a ti y también a Belén y a Francesca, que ha hecho un trabajo enorme, que ayudarme a apoyarme desde el principio de todo este proyecto y que hace el centro, y también todo el equipo de
IMF, que, bueno, tu pregunta es la cultura. La cultura. La cultura. Uno que no conoce su cultura no puede conocer la cultura de los demás. Nuestra propia cultura es una cultura que lo veo que hay es cuando me voy en mi país, entro hablando con los ancianos, la gente que sabe más que yo, que puede decirme cosas que no sabía. Para mí es la belleza, la fuerza que tengo, es el valor, el honor que tengo. Me siento como una persona que tengo mucha suerte de poder tener algo, que ver algo diferente que los demás lo ven. Algunas personas que cuando hablo de vodú, bueno, te dicen, vodú, pero no le dan cuenta que nosotros somos una raza negra. Viene de un país que no estaba los africanos antes, que lo trajeron los africanos sin saber leer y escribir. Nuestro propio enemigo, después de nuestra revolución, nuestro propio enemigo, escribir nuestra historia, nuestra manera de vida, nuestra forma de vida, y todo esto la gente usa. Es igual como lo de los niños de pequeño, ¿no? Cuando uno dice, mira, este tiene esto, y todo el mundo dice el niño, también tiene curis, es igual. Y la vida de los haitianos llega que los escritores que escriben de mi cultura nunca ha escrito algo bueno, y no, la gente que no está dentro de la cultura, que está fuera, escribir de cosas, y más, hay un montón de gente que se dedica a crear historia. Se dedicar a dar historia de miedo a la gente, para que la gente no sabe qué es el ser haitiano, no sé, porque a mí tengo un fallo en mi cultura, solamente venimos de una raza negra, y en este mundo está lleno de racistas, y también dentro del haitiano hay división entre religiones y toda esta cosa. Ese no hace parte de la cultura, hace directamente la cultura por lo que es haitiano. Haití por sí mismo tiene su propia cultura de forma interesante. Cada haitiano tiene una cosa en común. Es la liberación del país, el derecho humano. Somos lo primero que dice esta palabra en el mundo. Cuando había esclavitud y todo Sudamérica, todo parte, y levantamos diciendo, hey, somos humanos, tenemos derecho también. Por el derecho humano vamos a acabar con la esclavitud. Pero solamente es mi cultura. No tiene que ser el vudú, no tiene que ser el protestante o católica, no. Desde el haitiano que yo puedo tener orgullo, para mí esa ya es mi cultura. Gracias, James. Vamos a seguir profundizando con algunos temas que entiendo que son muy importantes, como es el tema de la educación. Mar, hace 9 años hizo ese documental de Me llamo Haití, bienvenidos. ¿Cómo has visto la evolución desde de 9 años a esta parte? Se empezó hace 9 años, pero continúa, porque nunca va a acabar. Empezamos, la idea principal era enseñarles a grabar un corto y que nos contaran su vida, pero al ver también enlazando, no con la cultura, con la imagen, ¿no? Al ver que esos niños no tenían ni una fotografía en su casa de su familia, ni de nada, se pensó que no tiene una fotografía, pues ahora van a tener su vida contada, hasta el día que fue una apuesta primero de la asociación y después particularmente mía. Y entonces estos niños han podido estudiar con un esfuerzo grandísimo de sus familias. El entrar a un colegio público es ser un privilegiado. Tienes que tener muchos contactos para entrar en un colegio público, no entra cualquiera. Les obligan a llevar un uniforme que les resulta carísimo a las familias. Cuando llegamos, llegamos en el 2011, tenían cuadernitos que les había dejado alguna ONG y tal. Los tenían totalmente llenos, pero los seguían, todo relleno, pero los seguían llevando, como es mío, y aquí cuál puedo apuntar algo más. Siguieron estudiando todos hasta que llegaron a los 16 años. A los 16 años no tienen opción. Tenemos a Jonas, que se le daban estupendamente todas las ciencias y que siempre decía que quería ser ingeniero. Llora y llora
porque no va a poder ser ingeniero nunca, pero ni siquiera va a poder hacer una casa, porque no tiene materiales. Tenemos una niña que quería ser enfermera, My Love, pues My Love no es enfermera, ni lo será nunca, pero sí que tenemos una niña que quería ser peluquera y ha conseguido trabajar en una peluquería. La educación es un problema grandísimo. Cuando no consiguen plaza en un colegio público, tienen que ir a uno privado y ahí se va todo el dinero de la familia, absolutamente todo. Y yo vuelvo a aplaudir el proyecto que desde el País Vasco en concreto, yo creo, hacéis vosotros, porque han montado un colegio que le puede dar vueltas y vueltas y vueltas a muchísimos colegios de España. Gracias, Mar. John, cuéntanos un poquito más cómo surgió el proyecto de Haití cuando las vidas tiemblan. Bueno, pues este proyecto surgió un poco por la necesidad de conocer el país, ¿no? Yo había viajado, lo hicimos en octubre de 2015, yo había viajado ya 4 veces. Había otro, el que fundó un poco Lambi, había viajado 10 veces ya, había estado en Médicos del Mundo durante el terremoto. Alguna otra entidad, casualidad también vizcaína, que está en el mismo pueblo, hemos coincidido así. Y bueno, surgió a través de un periodista, de 2 periodistas, una Itziar Pequeño, que es miembro de una de las ONGs voluntarias que trabajan o que colaboran en Arregui, y de Xavier Bañuelos. Entonces, bueno, teníamos muchas ganas de haber viajado anteriormente por conocer el país, porque sí que es verdad que es lo que he dicho antes en el contexto, ¿no? Que la ONG nuestra es pequeña y se limita a una zona muy concreta. Eso es positivo porque al final conoces bien el entorno en el que te mueves, pero a la vez no conoces el entorno general, ¿no? El macro. Y entonces decidimos hacer un proyecto llamado Haití cuando las vidas tiemblan, que tuviera un poco como foco principal o como protagonista principal la persona haitiana. Un poco al hilo de lo que ha dicho James. Depende un poco de los medios o de un poco el imaginario que tenemos de lo que es un país, que entonces lo percibimos de esa manera y actuamos de esa manera. No es casualidad, por ejemplo, que después del terremoto se cerraran las fronteras, aparecieran 10.000 marines y no 10.000 médicos, ¿no? En el caso de Estados Unidos. O sea, podemos darle muchas vueltas a por qué ocurren las cosas, y es un poco por las propias inercias y las maneras que tenemos de ver las cosas. Pensamos en Estados Unidos, en China, pensamos en poder. Pensamos en Haití, pensamos en miseria, ¿no? Sí. Y entonces era un poco dar la oportunidad a las personas haitianas de expresarse. Hicimos un viaje empezando por República Dominicana y luego recorrimos Haití por el norte, y un poco lo que buscábamos era pues, gente de la calle de manera espontánea que se expresara en diferentes temas, ¿no? Que lo ocuparan en su vida, y luego ya gente más académica o más profesional, buscando experiencias comunitarias que hubieran sido positivas, que existen y muchas en Haití, experiencias agrícolas, etcétera. Y así es como surgió el libro. Y un poco lo que al final trabajamos los temas básicos de los que hemos hablado antes, ¿no? El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la injerencia extranjera, de lo que ocurrió en el terremoto, el problema muy grande de éxodo y de migraciones que tiene ahora Haití con República Dominicana, porque han sido, en el 2003 fueron desnacionalizados todos los dominicanos de ascendencia haitiana, cosa muy grave en el derecho internacional, solo que no ha tenido la visibilidad adecuada. Y bueno, un poco ofrecimos ese formato. Existe también una página de Facebook que está abierta con el mismo nombre, que se puede consultar, con un montón de información generada a lo largo de año y medio. Y luego pues muchas entrevistas en el antes, durante y en el después, y también un poco artículos, etcétera, ¿no? Y un poco con el objetivo ese de mostrar que no apareciera ninguna persona que no fuera haitiana, y de que cada haitiano, desde su punto de vista y desde su diferente estatus o nivel o momento vital, pues que expresara qué es lo que piensa de su país en los diferentes aspectos. Y sobre todo pudimos constatar al final que el pueblo haitiano sí es resistente, resiliente, pero sobre todo mantiene muy intacta su dignidad. Hay una mujer que yo conozco personalmente, tú conoces a su hija, a Winda, que es una niña que ha venido aquí varias veces, y siempre dice que a ella le gusta mucho que vengamos gente blanca al pueblo, porque le dan dignidad al pueblo, pero si es por ella siempre te va a sonreír, te va a mirar, te va a decir ¿qué tal, John? Y va a sonreír, nunca le vas a ver llorando, porque para sacar lo que tiene dentro, ¿no? El dolor que tiene dentro, lo que está sufriendo, vas a tener que abrirle el pecho y arrancárselo. Entonces eso explica qué es el haitiano, que es cuando James hablaba de la dignidad como un pueblo que ha liberado, porque ha liberado
Para mí, yo cuando pienso en Haití no pienso en eso, pienso en su dignidad y en el propio reconocimiento de su historia y de su origen, ¿no? Y el orgullo que están en ese sentido. La verdad es que he oído reiteradamente la palabra orgullo, dignidad, y en base a esos valores, como cierre de esta primera parte, después pasaré a Mar el Testigo, porque desde luego esto es un ejemplo de intrusión sin precedentes, que estoy haciendo yo de periodista cuando aquí la única periodista que hay es Mar, así que perdóname. Ahora ya somos todos periodistas, por lo visto, o sea que... Quería que reflexionaseis, por favor, sobre cómo veis la proyección de Haití en la próxima década. Es decir, el punto de partida que tenemos y hacia dónde pensáis realmente que va el país en los próximos años. Bueno, yo creo que ya hemos comentado bastante, ¿no? Ya hay una primera conclusión, que es que la situación pues no es la más idónea para que el país vaya hacia donde a todos nos gustaría, ¿no? O sea, estamos hablando de una inestabilidad social, económica. Los haitianos cada vez viven en una situación más precaria, cada vez les cuesta más asegurar una comida a sus hijos. Y entonces, todo esto es un nivel macro en el que, evidentemente, lo que haría falta y lo que todos quisiéramos es inversión en los distintos sectores, ya hemos comentado, ¿no? Infraestructuras, en educación, en salud, pero una inversión que quede en el país y que realmente, cuando hablamos de recuperación económica, que hayan oportunidades reales para que sean los propios haitianos y para que pues organizaciones como Médicos Sin Fronteras cerremos y nos vayamos a otros lugares. Es que es así de claro, ¿no? O sea, la realidad, sin embargo, es que acaban de sacar un informe en Europa Press, han publicado, no sé si lo habréis visto, con las, creo que son 15 crisis que en 2020, o los 15 contextos que en 2020 se cree que, bueno, pues que van a requerir más atención y que pues la gente lo va a pasar donde peor, y Haití es uno de ellos. Y yo cuando lo vi, bueno, pues no deja de decepcionarte, ¿no? O sea que la proyección, a falta de este cambio de rumbo y a falta de una atención real hacia los problemas, pero como decimos, pues eso, el salirse de rollo, yo creo, victimista, los haitianos, hay que seguir ayudando, hay que seguir tal, para cambiar y enfocar a más, llevándolo un poco al terreno de la cooperación, pues que no sea ayuda en emergencia, que no sea que Médicos Sin Fronteras, ante la situación de colapso, de casi colapso que está viviendo el sistema sanitario en el país, a día de hoy hemos tenido que aumentar la capacidad y abrir más hospitales y abrir más, pues que no sea esto, sino todo lo contrario. A lo mejor hay que dar pie más a organizaciones de desarrollo, ¿no? Que tienen proyectos más a largo plazo, con otra serie de experiencia, para que eso vaya dejando el pozo que requiere, ¿no? O sea, que esperemos que es lo que suceda. James, haznos esa proyección para la próxima década. ¿Cómo esperas ver al país en la próxima década? Bueno, esa es una buena pregunta. Es un futuro... No dónde te gustaría, sino dónde crees que va a estar. Bueno, es un futuro muy cercano. Más cercana, como el otro día estás pensando, cuando yo estuve aquí en el taller de Mar y me dijeron que había el terremoto y ya ha pasado 10 años. Y pensábamos 5 años para hacer algo, 2 años, 3 años para hacer algo. Y ahora, pero pensar lo que podía hacer no es una cosa por 10 años solo, es una cosa por tiempo. Pero lo que quiere el pueblo haitiano por sí mismo hacer por este espacio de tiempo. Porque este pueblo ahora es una tradición de ser sinistre, la sinistría. Es una tradición, es una forma de vida. No queremos, me gustaría personalmente como haitiano, quitar esto del país. Quitar el tema de los ropas de segunda mano, ropas de regalo. A veces regalamos algo para ayudar, pero a veces rompemos una cadena fuerte que es la industria del país. Y cuando empezamos de decir, eres haitiano, tienes vida, tienes 2 manos, 2 pies,
puedes andar, puedes hacer lo que puedes hacer la vida por sí mismo. Ahí, ellos directamente, como estoy diciendo, de ocurrió, los haitianos son muy ocurrió, pero cuando llega servicio religioso, servicio de ONG, todo esto, la gente quiere dar, pero sin pedir, ¿qué quieres? ¿Cómo se llama este? Un ejemplo. Había una chica que conozco que estaba en Barcelona que quería traer unos ordenadores en Haití, en un pueblo que todavía no hay electricidad, para que los niños sabrán escribir con el ordenador y los colegios tienen ordenador dentro. Le pregunto a ella, pero ¿dónde vas a sacarle la electricidad para estos ordenadores? Porque automáticamente llega en Haití, no son ordenadores, son basuras. Porque si te traes esto en un pueblo, no, más que todo no hay techo dentro de esta escuela que están diciendo, si llueve, todo se moja, se pierde la forma del ordenador. Es buena iniciación. Pero este dinero podía hacer otra cosa, si sabes exactamente qué está pidiendo el pueblo. ¿Vale? Y bueno, no sé, ¿alguien quiere hablar más del tema? Vale. Pues yo creo que no hay que hacer una previsión para dentro de 10 años, sino que la previsión es ya para allá. Ayer también estuve hablando con una mujer que pertenecía al cuerpo diplomático, una francesa, que pasó por Haití en una misión y se quedó. Adoptó 3 hijos, montó un hotel muy pequeñito, ahí está, y eso es el verdadero espíritu de un europeo o un americano que va a ayudar. Esta mujer me dice que no podemos hacer ninguna previsión. Dice, el mes de enero debería ser decisivo en cuanto a lo que va a pasar, en cuanto al gobierno y la oposición, pero no lo pueden saber porque no se sabe lo que va a hacer la oposición, no hay nada claro. La situación es muy preocupante y piensa que vamos hacia una nueva dictadura, lo que no quiere decir que el señor que esté ahora no sea un dictador, lo que pasa es que no se le considera como tal. Disculpas a los representantes de la embajada, pero es mi forma de ver las cosas y de mucha gente española. Ella también me dice, por eso digo que no hay que hablar a largo plazo, sino que ahora mismo dice que el país se está muriendo, está lleno de secuestros, de robos. Jacmel, en Jacmel, 3/4 partes de los hoteles y comercios están cerrados. Y es muy triste, y eso ocurre en todo el país. Los colegios funcionan ahora, empezaron a funcionar en noviembre, ya veremos qué pasa dentro de 15 días, si funcionan o no. Buen testimonio, gracias, María. Gracias a ti. John, ¿cómo lo ves? Sí, depende un poco del actor en el que nos focalicemos. Al final aquí hay al menos, digamos, 3 actores generales. Uno es la comunidad internacional, sean los países de mayor influencia, Estados Unidos, Canadá, Francia, la OEA, Unión Europea, etcétera. Esos no van a cambiar su manera de trabajar en Haití porque sería, digamos, una inercia demasiado grande y su manera de pensar y de ver ese país es totalmente contrario a lo que sería deseable. Luego está lo que ha dicho James, la población, ¿no? Eso es cierto, huir de esa victimización. Había un chico también que nos decía, un agrónomo que conocimos en Arregui y posteriormente en Cabo Haitiano, la misma persona que nos ayudó un poco con el tema del viaje y así, nos decía que esto se puede empezar a arreglar en el momento en el que los intereses colectivos superen a los individuales. Y lo que dice James es cierto, el haitiano es una persona orgullosa, es una persona envidiosa, eso es una cosa muy africana. Gracias. Es decir, está también en su mano. Y por otra parte un tercer actor, es decir, si el país está en emergencia continua, que está más emergencia, mal que nos pese, es probable que la ayuda internacional sea necesaria. ¿Qué tipo de ayuda internacional? Igual hay que empezar a dejar de atender tanto a la emergencia y atender más a lo local. Es decir, es necesario generar proyectos sostenibles y que generen un compromiso por ambas partes, ¿no? Una birresponsabilidad. Para eso es necesario conocer bien el país, conocer bien su cultura, conocer sus creencias, conocer los conceptos, no exportar modelos, etcétera, ¿no? Requiere un conocimiento mutuo que al final lo que convierte es, en vez de en un asistencialismo o una ayuda unidireccional, convierte la ayuda en algo sincero y en un intercambio. Muy bien, gracias, John. Antes de pasar a Mar, vamos a dar la oportunidad de hacer algunas preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar a cualquiera de nuestros 4 invitados. Por allí hay una pregunta.
También tenemos, como sabéis, gente que nos está siguiendo por internet que también ha lanzado alguna pregunta que después pasaremos a contestarla. Buenas noches. Bueno, no es una pregunta, es solamente quería aportar un comentario. Vale. Yo soy Stanley Telus, yo soy de Haití, vivo aquí en España desde el año 2004. Habéis dicho que una de las preguntas que habías hecho es ¿cuál es el futuro de Haití? Y varios lo ven como negro, y puede ser, pero hay un dicho en Haití que dice que cuando se oscurece más es porque el día se va a levantar. Yo no veo Haití, yo veo un Haití prometedor, con un futuro, digamos, que creo que las cosas van a cambiar, porque sobre todo estamos aquí en una escuela de negocio y Haití tiene una juventud, como decías tú, más del 50% de la población es joven, y ahora mismo en Haití se está hablando mucho de negocios, se está hablando mucho de cómo los jóvenes pueden hacer cosas para cambiar el país, y estoy seguro de que lo que tenemos, lo malo de los gobiernos o las cosas malas que están haciendo ahora, creo que eso se va a acabar ya, y ojalá mañana y en estos 10 años que estamos diciendo que vamos a tener, en vez de ropa, como decía James, que viene de fuera, ropa que nosotros exportamos, porque hay una riqueza, porque tenemos tantas cosas que podemos hacer, y de hecho empezamos a hacer, y ojalá que pueda, que terminemos ya todo lo que nos están haciendo los políticos, o algunos de los políticos, que lo único que están pensando es para sus bienes, no están pensando en el país. Y yo la verdad aprecio mucho todo lo que estás diciendo, pero yo veo un Haití más prometedor, yo veo un Haití que seguramente va a ser un país distinto, muy distinto, y un país que todos los que estamos aquí creo que vamos a poder ir y aprovechar de la raíz, la cultura, de las playas vírgenes estas que tenemos, y creo que sí, estos 10 años son 10 años que van a ser realmente muy distintos de lo que se pinta. Ojalá. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una de las preguntas que teníamos de la gente que nos está viendo por internet. Un momentito. Vamos a contestar una pregunta, después pasamos aquí y después allí. Hola, desde redes sociales nos preguntan: ¿cómo ha cambiado vuestras vidas a nivel personal, profesional, con la ayuda que habéis ofrecido al pueblo de Haití? John, quizá. Bueno, al final es inevitable que te cambia, porque al final quieres un compromiso, ¿no? Al final son años, yo lo que decía es... nuestra es una ONG voluntaria, todo lo que hacemos al final es de manera voluntaria, y al final tejes unos lazos, ¿no? Porque siempre vamos al mismo lugar, ya conocemos a las personas, más o menos nos escribimos de manera continuada, quieras que no, al final esos lazos permanecen y te cambian, precisamente ¿por qué? Porque das un paso adelante y tomas un compromiso. Al final es lo que decía, es un intercambio, ¿no? Nosotros nunca hablamos de, más que ayuda o cooperación, nos gusta la colaboración. Nosotros siempre decimos, colaboramos con la comunidad de Arregui, ¿no? Y luego fuera parte te enriquece el hecho de conocer otros lugares. Evidentemente es una experiencia que te cambia. Que te cambia porque destinas mucho de tu tiempo y de tu energía a ello, ¿no? Y al final le pones todo lo que tienes. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, yo me identifico mucho con lo que está diciendo John, y lo primero que me ha salido también como respuesta es crecimiento a nivel personal y a nivel profesional. A nivel personal, porque ya lo he comentado, aprendí mucho de la gente que conocí, aprendí mucho de mí también. A nivel profesional, bueno, pues fue un reto de una magnitud grandísima, que bueno, que también bueno, me sirvió para avanzar.
guardo muy buenos recuerdos siempre que pienso de Haití, en Haití y en la emergencia no me sale la parte de sufrimiento y de lo que di cuando llegué, digamos, me sale más el sentimiento cuando me fui unos meses después y por eso creo que fue una experiencia muy bonita y muy gratificante, en la que crecí mucho. Pues a mí sí realmente me cambió, aunque yo ya llevaba muchos años llevando camaritas a países para que los niños grabaran sus propias historias. No repetí ningún país hasta que llegué a Haití. Cuando llegué a Haití, pues llegué y ya no se me olvida nunca. Y lo bueno es que embarcas a un montón de gente, sobre todo relacionados con el arte, ¿no? Entonces, en nuestra pequeña asociación también puede hacer lo poco que hace gracias a la colaboración de los artistas, que entienden perfectamente lo importante que es la visibilidad y se han embarcado muchísimos músicos, muchísimos pintores, mucha gente que ha conocido Haití gracias a la petarda de Mar que les ha hablado y hablado y hablado. Muy bien. Ya está. Gracias, Mar. ¿Quieres añadir algo, James? Sí. Bueno, lo que estaba diciendo del mismo, de su mismo. Lo veo que un momento que tenemos que llegar a un momento que tenemos que ver que las organizaciones de ayuda también pueden cambiar su forma de ser, no ayuda, desarrolla mejor que este mismo approach, porque uno dice ayuda es una cosa, pero desarrollar, enfocar más de desarrollar como estamos haciendo, como Gigite está haciendo, como tú estás haciendo ahí, crear algo que se puede dejar una huella detrás, no traer cosas directamente a un país así, le da más ganas de que el pueblo por sí mismo aprende a hacer cosas por sí mismo y también no aprende también. El pueblo no es un pueblo tonto. Un montón de gente piensa que el pueblo haitiano, no. Hay cosas, hay inventores haitianos, hay un montón de cosas haitianos saben hacer por sí mismo. Cosas nosotros hacemos, podemos sacarlo fuera para decirle a la gente, mira, ese es nuestro producto, es la manera que lo hacemos, nuestra tierra, la manera que lo hacemos. Pero para hacerlo, estamos bombardeados con cosas extranjeras, cosas que vienen a nosotros, que nosotros no lo podemos. Y cuando nosotros podemos tener una plataforma que las entidades que vienen a ayudarnos a desarrollar, pero no en plan de desarrollo, no en plan ayuda, porque da mucho, ¿cómo se llama? Pelizoso a un pueblo. Algunos directamente pueden decir que la gente se aprovecha de esto, se acomoda, es una forma de vida. Si no me molesta, yo saco dinero de esto, se puede continuar. Es una forma de vida, pero entra también mucha corrupción dentro del país con este tema. Porque si estamos diciendo que donde quiero ver el país y ayudar, es una cosa, pero ¿qué podemos hacer para que no ayude más el pueblo haitiano? Que el pueblo haitiano ayude a los demás o ayude a sí misma. Ese es el tema. Hay que tener pie en el suelo para decir, este pueblo sabe hacer miel, tiene almendra, este país tiene ron, tiene cerveza suya, cerveza propia, tiene esto, sabe hacer, tiene para sí mismo. No tenemos que traerle de fuera para ganarle, como ha hecho los Estados Unidos con el arroz. Ahora Haití no puede producir arroz. A veces ayuda puede destruir el propio país por sí mismo, porque directamente si tenemos la cosecha y no podemos vender la cosecha, se queda pudrido y después ¿qué pasó? Los demás vienen y venden lo que tienen. A ver. Gracias, James. Por aquí hay una pregunta. Sí, no sé si es una pregunta. Yo soy Olga de la Embajada. Yo no quiero hablar en nombre de la Embajada porque es difícil hablar de mi país. Yo voy a hablar como un ciudadano haitiano. En primer lugar, quería felicitar al panel por pensar a Haití, porque hablar de los recuerdos de los terremotos es algo que es muy difícil, porque como yo estaba en Haití en esta época, en este día, yo no quería hablar de recuerdos que tenemos como recuerdos de Haití, del terremoto, son malas cosas solamente.
pero he visto en el panel personas que tienen ONG o que han trabajado en Haití. Quiero felicitar a los Médicos Sin Fronteras porque he trabajado mucho con ellos durante este tiempo, porque he trabajado con un ONG que se llama Institut Haïtien de l'Enfance, que trabaja con niños y mujeres entre 15 a 45 años. Sabe un poco más de este trabajo que ellos, el trabajo que hacen en Haití es muy importante y ayuda mucho. Pero cuando los ONG, no voy a apuntar uno, hablan de Haití, siempre ellos muestran, ellos hablan de la pobreza de Haití. No tenemos un país pobre, tenemos un país rico, pero la riqueza es mal repartido. Eso es todo el mundo lo sabéis. Pero los ONG sacan fotos de los niños que caminan en la calle, que comen en la basura para traer dinero de los probadores, que es por ellos, pero no es Haití. El Haití que yo vivo, que conocí, porque yo vivo en Haití, vení por mi trabajo hace 4 años. Yo vivo en Haití de mi entrada. Yo voy a tener 50 años. No es este Haití que muestra la televisión. No sé por qué hablan de Haití, siempre ahora hay un nombre que está añadido. El país más pobre. Es más pobre como han calculado para saber eso. Los estadísticas, sí. Pero, porque antes era un país que era la perla, como se dice, la perla de las Antillas, ahora es más pobre. Alguien como este panel, un panel cualquier puede reflexionar, ¿por qué un país que era tan rico de 20, 25 años, qué ha pasado? ¿Por qué esto ha pasado? Es más allá. Reflexionas más allá para ver qué ha pasado en este país. No van a quedar por los 10 años de los terremotos, porque sabemos que hemos perdido muchas cosas. Pero, ¿qué ha pasado para que llegamos a este punto? Sabemos que hay manos, no sabemos qué manos, no puedo decirle, porque en mi lugar, en mi trabajo, no puedo hablar de algunas cosas, pero otros en la sala, pero como he dicho, yo no voy a hablar en nombre de la embajada como un ciudadano. Deberían más hacer discusiones que como los ONG que son en Haití, porque Haití no hay leyes, como hay debilidad en el Estado, han aprovechado mucho de este fallo para entrar en el país, para sacar dinero de los demás. Ellos deberían hablar de eso. Si como Haití ahora está en una placa sísmica, algo se puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo vamos a hacer para ayudar? Es no decir que hemos ayudado, la ayuda no ha llegado, o los haitianos no saben das. Es como hacer si quieres ayudar. Haití no necesita ayuda de los países, de los amigos. Necesitamos un amigo que pueda aconsejarnos para decirnos, pedirnos, ¿qué quieres? Ellos entran, ellos no saben, algunos de ellos, no dice todo, no saben que necesitamos. Nos han dicho que tú necesitas, como el ejemplo de James, yo voy a darte ordenador. ¿Dónde han sacado los ordenadores? ¿En un parque, en un sitio, o de dinero en el informe va a poner a una escuela, lo he dado 1,100 X ordenador? ¿Para qué sirve en esta zona a electricidad, como él ha dicho? Creo que hablar de Haití es difícil para los que no conozco Haití y también para muchas de estos ONG
que están hablando de Haití, que están mostrando un Haití que yo no conocí. No es mi Haití porque el pueblo haitiano es un pueblo de cultura, porque ellos no van a sacar, a ayudar a promover la cultura. Lo que tenemos es nuestra cultura, que se puede... Mira ahora el nivel de España para traer a los visitantes, es porque ellos tienen muchos lugares para visitar. Nosotros también lo teníamos. Por supuesto que tenemos un poco de, no es un poco, es la instabilidad, la inseguridad, todo eso nos favorece a atraer a los turistas. Pero hay cosas que nos pueden ayudar. No solamente nos traen cosas que no sé dónde lo han sacado para hablar de Haití, para mostrar que los niños no pueden comer, no pueden ir a la escuela, etcétera, etcétera. Mejor que sentamos, hablamos para decirnos qué quieres, cómo puede ayudarles. Y ahora vamos a trabajar mejor y nosotros vamos a ver también un Haití mejor, y como ha dicho mi compañero Stanley Telus, que el futuro de Haití en los 10 años es muy prometedor. Muchas gracias. Porque los jóvenes están ahora preparados a no aceptar, como ha dicho la señora, que hay una dictadura que está ahora de pie, pero no es así, es un poco más difícil hablar de eso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer... Por allí había un... No, internet, ahí, y ya finalizamos, ¿de acuerdo? Nos comentan: educación, salud y vivienda quedaron estancados durante los 10 años pasados tras el terremoto de Haití. ¿Cómo han crecido los niños desde entonces? ¿Por qué a pesar de todo hay personas que se sobreponen? ¿Quién les ayuda a olvidar? No he oído muy bien, disculpa. ¿Cómo han crecido los niños desde entonces? Pues a ver, de los niños, me toca hablar a mí. Pues los niños han crecido contentos, como es el pueblo haitiano, porque los niños haitianos son muy alegres y súper educados. A mí me llamó la atención la primera vez que fui, que los talleres audiovisuales fueron los niños más respetuosos y con más interés en aprender de todos los sitios donde había estado. Han crecido bien con muchas carencias, con muchísimas. No tienen libros para acceder, en el colegio no tienen libros. La historia de los ordenadores que da risa, pero ¿qué cuesta tener unos generadores en determinados colegios y que puedan ponerse al día? Porque se están quedando atrasados en todos los niveles educativos. Han crecido bien, pero la infancia ha sido muy cortita. Enseguida se han tenido que hacer adultos y es algo que a mí personalmente no me gusta ver. Gracias. Vamos a pasar a hacer sobre todo intervención y después ya le doy paso a Mar para que introduzca a James, ¿vale? Hola, buenas tardes. Bueno, yo solo quería contaros una experiencia que yo he trabajado en Haití con la Universidad Carlos III de Madrid con un proyecto de la Unión Europea, el UDINC, de educación superior. Y acabamos el proyecto hace 2 años. Consistía en ayudar a crear el primer máster oficial en la Universidad de Haití de energías renovables. Pues por muchas razones, sabéis los problemas de desertización que hay en Haití, en los temas medioambientales, y Haití tiene sol, está en el Caribe. Y los haitianos estaban interesados, evidentemente. El proyecto fue de 4 años, pues como todos sabéis, muchos problemas a todos los niveles. Fue muy complicado trabajar con Haití. No por los haitianos, quiero decir por las circunstancias que se daban. Yo no sé, cuando teníamos que organizar las reuniones internacionales o ir para allá, yo era la coordinadora y conseguía preparar las reuniones a través de WhatsApp al final, porque la conexión a internet nos funcionaba fatal y me funcionaba el WhatsApp, que es un ejemplo así mínimo,
En fin, colaboramos en el proyecto con 2 universidades de Cuba porque nos interesaba que se creara cooperación regional. O sea, no tenía ningún sentido que cuando acabara el proyecto, pues bueno, sí, la Carlos III está ahí, pero está en Madrid. Cuando los cubanos están en la misma zona y por el clima, por los huracanes, por la zona donde estás, tienes los mismos problemas, ¿no? Y tiene más sentido, incluso si tienes que viajar y apoyarte de una universidad a otra, estás en la misma zona. Eso fue muy positivo, porque por primera vez, vamos, en ese área, cubanos y haitianos hubo dinero para que pudieran colaborar, porque tampoco es tan fácil ni viajar de Haití a Cuba, ni mucho menos tampoco de Cuba a Haití. O sea, no es algo evidente, ni mucho menos, vamos. En resumidas cuentas, bueno, pues al final del proyecto nos hemos quedado, yo creo que todo el equipo que trabajamos en la Carlos III, pues un poco chafados, las cosas como son. Porque el proyecto se acaba y ¿dónde está la continuidad? Pedimos un segundo proyecto a la Unión Europea, no nos le concedieron y a pesar de estar el currículum, se montó un laboratorio, se envió el material, llegó a Puerto Príncipe. Pues nunca se ha puesto en marcha el máster. Se formó, o sea, se dio formación adicional al profesorado haitiano, aquí en la Carlos III, también en Cuba, etcétera, etcétera. Y vamos, había interés. Yo recuerdo las reuniones en Puerto Príncipe, los talleres, los estudiantes es que estaban, vamos, los estudiantes haitianos estaban ansiosos de encontrarse con gente que viene de fuera, de poner en práctica en su país esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, es lo que tenemos, que, en fin. Y hablando con una funcionaria de la Unión Europea en Haití, cuando estuvimos, uno de los viajes que hicimos, una española que trabajaba nos comentó precisamente, dice, si alguien quiere hundir a Haití, simplemente tiene que subir el precio del arroz, lo que tú comentabas. Entonces nos comentó que en un momento dado había entrado el arroz norteamericano, que prácticamente regalado, entonces claro, Haití dejó de ser productor de arroz local, con sus variedades locales, lo que eso implica en muchos sentidos, de pérdida de diversidad, de muchísimas cosas, ¿no? Y luego es verdad que yo viajando dentro del país, pues veías en los mercados a veces el típico saco de arroz con la bandera norteamericana, ¿no? Otra experiencia que tuve, por ejemplo, estuvimos en Yasmel, era junio, era la época de exámenes. En todo Yasmel no había luz, solo había luz en el paseo marítimo. Y yo recuerdo que, vamos, a mí es algo que me impactó muchísimo, porque estaban los chavales de secundaria estudiando para los exámenes en el paseo marítimo. Porque era el único sitio, claro, a mí me dicen, paseo marítimo. Pues tú tienes en mente un paseo marítimo y encima del Caribe, imagínate. No, allí es que no, nadie se estaba ni tomando un helado ni nada, la gente estaba estudiando debajo de las farolas. Vamos, era la luz que había en Yasmel, que Yasmel al fin y al cabo es la segunda o tercera ciudad de... Vamos, y también hablando allí, porque era el departamento de electricidad de la Carlos III, con los temas de electricidad en el país, lo mismo con la Unión Europea, solo había una ciudad, no sé, un proyecto de electrificación que había sido exitoso, con temas de paneles solares, pues se había implicado a toda la comunidad y toda la comunidad pues se ocupaba de que no se robaran los paneles solares. Después del terremoto en Puerto Príncipe se instalaron muchísimas instalaciones de farolas de solares y tal, y solo quedaban ahora en la zona de embajadas, en una calle que hay allí, alguna, no quedaba más. Entonces, bueno, con todo esto, simplemente contaros, en todo esto yo también me rompí la muñeca, en Puerto Príncipe estuve 24 horas sin escayolar, y aquí aprovecho para dar las gracias a Médicos Sin Fronteras, porque vamos, el único hospital que había en Puerto Príncipe de trauma en buenas condiciones y que te atendiera pues gratis pues era Médecins Sans Frontières Bélgica. Y yo recuerdo que llamé y me dijo, al final hablé con el jefe de misión, vamos, a través de esto, te quiero decir, después de un día que estuvimos más perdidos que... Y me dijo, vente, estás a la cola. Vamos, tú vente, por supuesto que te atendemos. Dice, aquí lo que tratamos son accidentes de tráfico y heridas de arma blanca y de bala. O sea, así de claro, vamos, no... Al final, vamos, me dijo una clínica privada que yo no conocía, que si luego me la pagaba el seguro, fui a la clínica privada, que era nada, un pisito, una cosa pequeña. Pero yo cuando llegué allí vi un montón de fotos del terremoto. Decían que habían atendido a no sé cuánta gente y al final dije, mira, a ver, esta gente ha unido huesos y me atendió un médico haitiano y me atendió fenomenal. Vamos, luego ya cuando vine a Madrid ya... Pero bueno, quiero decir que todos somos necesarios. Yo creo que tenemos que colaborar más, pero es que esto se queda a medias. Y es muy frustrante porque, por ejemplo, la Carlos III ahora es que nadie quiere saber nada de Haití.
Nos dieron el programa de la Unión Europea de Haití porque era el único proyecto dentro de ese programa europeo que tenía Haití como partner. El único, que prácticamente en parte, vamos, yo creo que era un proyecto también bien planteado, pero después de eso, claro, es como que... Muy bien, pues Gracias. muchas gracias por tu reflexión. Vamos a pasar a la parte de cultura de la mano de Mara. Pues James, yo ya conozco tus obras que me encantan, pero yo creo que tienes que explicar a toda esta gente que nos está acompañando qué es, por qué lo haces, qué sentido tiene, hablarnos un poquito de la actuación musical que vamos a tener. Y antes de nada quiero agradecer también yo, por supuesto, a IMF que organice este evento, que este evento no era obligación suyo, que cumple con la responsabilidad social corporativa. Este evento es el único que se ha hecho en toda España a raíz del 10º aniversario. Esto era una obligación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y no me cansaré de decirlo. Era una obligación también de colaboración con la Embajada de Haití en España. Era una obligación de Casa de América y era una obligación de muchas personas que a la hora de homenajear o de acordarse de un país, pues o porque no pueden o porque no lo creen importante, no lo hacen. Muchas gracias. Gracias. Y yo quiero dar las gracias a Francisca y a todo el equipo de IMF que ha hecho esto posible. Así que, James, todo tuyo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, me alegro mucho que todo el mundo está aquí. Bueno, lo que he presentado hoy de arte, bueno, es directamente un parte de la historia y un parte también de la cultura haitiana. Y las obras está hablando desde el principio, el principio del tiempo de Haití, de Anacaona, la época de Anacaona, hasta las mujeres que luchan, porque trabajo mucho ahora mismo, estoy trabajando más por la historia de las mujeres en Haití. Porque en la historia siempre hablan de los hombres, el Toussaint Louverture, el grande género dentro del ejército haitiano, pero nunca ha hablado de la fuerza que había en este momento, las mujeres en Haití, y por la revolución que ha creado a base de la influencia de las mujeres. Y bueno, quería trabajar más de esto para que la gente directamente sabe conocer mejor la vida de las mujeres, porque más que todo aquí y también en España hace 200 años, si una mujer sabe leer o sabe algo diferente, es una bruja o es una prostituta o lo que sea, nunca ha traído cabe bien la historia dentro del tema, era la Inquisición, ¿no? de la Iglesia. Y también pasa lo mismo con nosotros y nuestra historia, y se presentan siempre los hombres, pero no presentan las mujeres. Y bueno, también en el vodú, como nosotros en el vodú, siempre nuestra primera diosa, la madre de la naturaleza, es una mujer, y también el resto de los dioses no existe sin las mujeres. Y presentó la fuerza de la mujer y la fuerza de toda la naturaleza junto en estas obras, y bueno, entre los bebés y los géneros de la historia haitiana es un poco, pero tenemos todas las fichas para leer un poco de la historia, lo que presento. Y también me gustaría dar muchas gracias, y tengo un amigo aquí muy especial que viene aquí desde Haití, que viene a darnos un poco de su arte también, que es otro artista, que es el señor Bertoni Lanotte, que está aquí. Gracias. Voy a acompañarle. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, que se queda. Nos quedamos solo. Qué suerte. Il apparaît soleil pour l'oyau. L'Ekba non barrière, l'Ekba non barrière,
c'est lui pour des drapeaux, c'est lui papa soleil pour loyaux. Les pas no barrière, les bagouettes no barrière, papa les pas no barrière, c'est lui pour des drapeaux, lui capable soleil pour loyaux. Les pas no barrière, les pas no barrière, les pas no barrière. C'est lui pour des drapeaux, c'est lui qui apparaît soleil pour loyaux. Les pas no barrière, les bagouettes no barrière. Atibon les pas no barrière, c'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour loyaux. Papa les pas no barrière, les bagouettes no barrière. Mais dans les pas no barrière, c'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour loyaux. C'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour vous. C'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour Zili. C'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour Agaou. C'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour Danton. C'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour Poueda. Papa les pas de barrière, Atibon les pas de barrière. Les bagouettes no barrière, c'est lui pour des drapeaux, lui qui apparaît soleil pour loyaux. Papa les pas no barrière. C'est lui qui apparaît soleil pour loyaux. C'est lui qui apparaît soleil pour loyaux. C'est lui qui apparaît soleil pour loyaux. Aïe bobo. Aïe bobo. Pas crier Haïti, pas relais Haïti, pas quitter vent pour tes rêves. Pas crier Haïti, pas relais Haïti, pas quitter vent pour tes rêves. Pas crier Haïti, pas relais Haïti, pas quitter vent pour tes rêves. Pas crier Haïti, pas relais Haïti, pas quitter vent pour tes rêves. Prends paquet tout la peine ou ak misère toute l'autre petite caille. Fon yo tout nan yon gros jan l'espérance. Fais yon gros bouquet ak yo, pare yo ak jipou, caché yo en bas soleil. Si manchette nous ouye na lave la glogène, si ken nous dépaman na vire le bail prend vent dans direction soleil levé. Si manchette nous ouye na lave la glogène, si ken nous dépaman na vire le bail prend vent dans direction soleil levé. Pas crier Haïti, pas relais Haïti, pas quitter vent pour tes rêves. Pas crier Haïti, pas relais Haïti, pas quitter vent pour tes rêves. En paquet tout la peine ou ak misère toute l'autre petite caille. Fon yo tout nan yon gros jan l'espérance. Fait yon gros bouquet ak yo, pare yo ak jipou, caché yo en bas soleil. Si manchette nous ouye na lave la glogène, si ken nous dépaman na vire le bail prend vent
dans direction soleil levé. Si manchette nous rouillé, n'a lavé la glogène. Si qu'elle nous dépa, mon navire, il va prendre vent. Dans direction soleil levé. Pas crier Haïti, pas aller Haïti, pas quitter vent, poter relou. Pas crier Haïti, pas aller Haïti, pas quitter vent, poter relou. Pas crier Haïti, pas quitter vent, poter rêve ou aller. Haïti, parler Haïti, pas quitter vent, porter rêve. Pays en la, pays en la, lila, lila, linamenu. Pays en set yo, pays timoun yo, pays en la. Pays en set yo, pays de saline, pays dans tête yo, pays de saline, lila, 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 lina men yo, pays en la. Señores, muchísimas gracias por venir, por vuestro tiempo. Es lo que podíamos hacer todo de nuestro poder. Y otra vez, gracias a todos para venir. Y también gracias a IMF, perdón, dislexia, perdón, pura y dura, dislexia. Las letras siempre al revés. Pero muchísimas gracias por venir y en el nombre del pueblo haitiano,
Y a todos vosotros que están aquí, que representan a Haití también, muchas gracias por venir. Tenemos algún toque aquí, un vinito, por favor, disfrutar.